Bienvenidos como cada jueves aquí a su programa CECIDE en sintonía con tu salud. Por supuesto aquí por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Y como cada jueves agradecemos a Aspid Pharma por su patrocinio y que nos permite llegar hasta ustedes. ¿Sabes qué es CECIDE? Somos un centro especializado en ciencias del deporte, cultura física y salud, con más de 20 años de experiencia, generando bienestar físico a los deportistas a través de la prevención y tratamiento, logrando así una calidad de vida óptima. Usted es lo más importante y nuestros servicios la mejor opción. Visítanos en Avenida 503, número 185, Colonia Unidad, San Juan de Aragón. Más información al 5760-6786 y en Facebook como CECIDE Salud. Bien, estamos aquí por comenzar este magnífico programa, aquí en compañía del doctor Rogelio Aguilar, titular de CECIDE, y el profesor, el licenciado Eduardo Tobar, que hoy nos acompaña para dar su punto preciso de vista, hablar de toda su experiencia acerca pues de todo lo que refiere al entrenamiento deportivo, sus causas y efectos. Y pues bien, también queremos agradecer ampliamente a la licenciada y presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, la licenciada Liliana Suárez, que hizo favor de gestionar y otorgarnos los pases cortesía que estuvimos dando para el Mundial de Powerlifting y Swimming, que de verdad México ya lleva grandes logros en medallas ya en estos dos mundiales, y de verdad que si no hubiese sido por ella, pues nosotros no hubiéramos podido otorgar estos pases, doctor. Y pues todos los que estuvieron participando también agradecemos, porque pues bueno, estuvieron disfrutando de estos grandes eventos de talla mundial que realmente pues han dejado sorprendidos al mundo, porque ha sido una gestión muy muy importante, con una infraestructura impresionante, eventos de primer nivel de clase mundial. No, y también queremos agradecer a las fisioterapeutas o la gente que ha colaborado con CECIDE o que está colaborando con CECIDE, que estuvieron presentes apoyando este magnífico evento en el área de rehabilitación, como es el maestro en fisioterapia deportiva Humberto Micha, como es Mitzi Ali Vicente, como es Diana Moctezuma y Wendy desde Oaxaca, quien estuvo apoyando durante casi cerca de un año a CECIDE, un excelente profesional. Y bueno, pues seguimos en contacto. Entonces, realmente agradecemos a la licenciada Liliana Suárez por esta confianza que tiene en CECIDE, no solamente para apoyar en el área de capacitación y otras áreas, sino también ya en apoyo a diversos eventos de esta calidad de nivel mundial. Sí, así es. Fíjate que tuvimos la oportunidad de estar el martes allí en los dos mundiales, y la labor que hace los terapeutas de CECIDE es increíble. La verdad es que atendieron uno tras otro deportista, y de todos los países asistentes que requerían del servicio de CECIDE. Bueno, también quiero comentar que obviamente los chicos que fueron, tengo entendido que fueron del DIF, fisioterapia del DIF. Así es. Fisioterapia de la Universidad, del UNITEC. También. Y bueno, de alguna manera de ahí también se integran los chicos de CECIDE, sí. Y obviamente van al mando del docente de UNITEC, que es el maestro en fisioterapia deportiva Humberto Micha, quien él ha de alguna manera apoyado a CECIDE en diversos foros, congresos, y también obviamente al Comité Paralímpico Mexicano. Entonces esto lo que estamos viendo es que es la unidad de este gremio que se está unificando para poder ayudar tanto los fisioterapeutas o estudiantes de fisioterapia del DIF y de UNITEC, que brindaron su tiempo, claro, absolutamente su tiempo, y vertiendo también los que ya tienen amplios conocimientos en esta área, como son las chicas de CECIDE, como son algunos jóvenes de UNITEC que ya han colaborado aquí incluso en programa de televisión. En fin, es un gremio que se ha juntado, que se ha reunido, y bueno, es parte
del voluntariado, ¿no? Claro. Que apoya tanto en esta área como en otras áreas que son muy importantes para el desarrollo de este evento. Y pues, ¿como cuántas medallas calculas, Mike? Porque no hemos hecho nosotros la cuenta ni hemos visto, pero a ver cuántas medallas calculas que ya lleva México, que son bastantes. Bueno, lo que estábamos comentando ahorita, que aproximadamente nosotros calculamos que son como 10 de oro. La verdad es que aún no tengo el dato exacto, la cifra exacta, pero de verdad que México está haciendo una extraordinaria participación en este mundial, y precisamente vamos a hablar el siguiente programa acerca de estos logros que hemos tenido en cuanto al medallero, cómo va a culminar estos ambos mundiales. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar acerca igual de toda esta concentración previa a un torneo de categoría mundial, cuáles son los medios, cómo prepararnos, cuáles son los medios de recuperación, cómo estar dentro de esos procesos desde un mesociclo hasta un macrociclo también, cuáles son los riesgos que podemos correr como atletas o como entrenadores durante todo este proceso. Bien, aprovechando la intención también de este programa, es que se han comunicado por diversos medios para preguntarnos, bueno, ustedes hablan mucho de los medios de recuperación, que tienen muchos medios de recuperación, pero realmente ¿cuál es el fundamento? ¿En qué funciona? Realmente, ¿para qué sirve? Esa es la pregunta, y con justa razón, puesto que solamente lo hemos mencionado, pero no lo hemos concretado, y hoy va a ser el momento de poder concretar el uso de ello asociado al entrenamiento para que lo puedan ver. Bien, aquí tenemos que diferenciar algunas cosas, lo que es un programa de ejercicios para la salud, un programa de actividad física recreativa, un programa de actividad física saludable, entrenamiento de fitness, entrenamiento deportivo, y todo ello conlleva un proceso en donde el organismo se va desgastando, y hay medios de recuperación naturales y hay medios de recuperación extraordinarios, por así llamarlos, que van a favorecer que el deportista esté en las mejores condiciones y pueda soportar esas cargas de trabajo que en este momento pues ya hablará más concretamente Eduardo Tobar, ¿no? El experto en entrenamiento deportivo. Pero bueno, vamos primero a la parte de entender, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento deportivo? ¿Cuál es su forma? ¿Y qué diferencia existe con el fitness o algo? Desde, obviamente, tu perspectiva. Bueno, hablar de entrenamiento deportivo es muy amplio. El entrenamiento como tal, el entrenamiento deportivo, debemos de entenderlo como un proceso sistemático y programado que se da para la obtención de logros, en este caso para la obtención de una medalla, un trofeo, en donde se desarrollan las capacidades condicionales y las capacidades psicomotrices o las capacidades coordinativas. Podemos entender que hay diferentes enfoques. Vamos, si yo soy una persona que me gusta realizar alguna actividad física, no como un deporte ya como tal, bueno, pues entonces tendrá otro enfoque. Hay personas que ya están dedicadas exclusivamente a lo que es el desarrollo de un deporte y que ellos ya mediante esta planificación, mediante un proceso de microciclos, mesociclos o macrociclos, programan sus ejercicios y qué tipo de ejercicios. Ahora, dentro del entrenamiento deportivo hay dos factores bien importantes, que es la carga de trabajo y que es el descanso. Muchos dicen, bueno, es que lo más importante es la carga. Sí es importante, pero realmente donde se recupera el músculo y tiene pues la capacidad para regenerar y volver a trabajar al día siguiente o en el momento que me toque la siguiente sesión de entrenamiento, es en el descanso. Y dentro del descanso va incluido
pues las horas de sueño, porque muchas veces decimos, bueno, es que yo entreno y no veo resultados. Sí, porque bueno, pues saliendo del entrenamiento nos vamos a comer unos tacos, nos vamos a comer X tipo de alimentos, como dicen los alimentos TES, tortillas, tacos, tortas, pambazos, etcétera. Pero también el descanso es muy importante y bueno, aquí tú me podrás apoyar en ese sentido, ¿no? Muchas veces entrenamos 6, 7 horas al día y dormimos 3 horas, cuando el cuerpo realmente para recuperarse necesita por lo menos 8 horas. Y bien, ahorita lo que también me gustaría es que tocaras lo de la carga, porque precisamente la diferencia entre el entrenador deportivo con un enfoque ya muy específico considera o debe de considerar la carga de manera muy específica. Así es. La carga, por ejemplo, para una persona que hace ejercicio referente a la salud, todavía tiene que ser estrictamente más controlada. Así es. Y la gente que hace fitness deberían también de controlar la carga, aunque a veces no se considera todos los elementos que conforman la carga, ¿no? Porque hay varios elementos. A veces solamente se van por 2 o 1 o hasta que el cuerpo aguante y reviente, ¿no? Que también eso es malo. Y digo, bueno, es positivo pues para las clínicas como nosotros, ¿no? Porque desafortunadamente las malas cargas, la recuperación inadecuada hace que llegue mucha gente a los servicios y entonces se considera que la medicina del deporte, que la fisioterapia del deporte solamente son para atender lesiones del deporte y por lógica es lo que más nos genera recursos económicos y pacientes, que no debería de ser, deberían todos brindar ese tipo de servicios, que todos los centros realmente que estamos dedicados a esto los brindamos, pero falta todavía mucha cultura en la gente para entender que deben atenderse. Por ejemplo, medicina del deporte con los exámenes médicos deportivos que deberían de hacerse, pero obviamente se llena más primeramente por las lesiones, ¿no? Y bien, ¿cómo está constituida la carga? Bueno, la carga, hay por ahí ciertas fórmulas, pero lo más importante es ¿cuántas veces vamos a hacer un ejercicio? Nosotros lo dividimos en series y luego en repeticiones. Es decir, yo de un ejercicio lo voy a hacer, por ejemplo, lagartijas, lo voy a hacer 10 veces con un descanso de un tiempo X, 2 o 3 veces esas mismas repeticiones. Entonces, esas repeticiones nos da una serie. Y obviamente tendremos que tener un descanso entre esas series para que el cuerpo se recupere y podamos continuar con el trabajo ya preestablecido. Entonces, básicamente se enfoca en esos 3 aspectos: las series, las repeticiones y el tiempo de descanso que hay entre cada repetición y entre cada serie. Y bien, esta parte del descanso, bueno, antes de entrar un poquito ya después en lo que se refiere a los medios de recuperación, para que quede claro, hay una recuperación primaria, secundaria e incluso terciaria, que en algunos autores, algunos libros lo van a manejar de otros términos, pero en realidad se maneja primaria cuando realmente es entre un ejercicio, una serie, o ese sería la primaria, ¿no? La primaria, sí es. Y bueno, entonces la carga tiene lo que se conoce comúnmente como volumen, intensidad, densidad, que es el tiempo realmente que se tiene, porque a veces dicen, estoy 4 horas en el gimnasio, 3 horas en el gimnasio, sí, pero de ejercicio físico fue 1 hora porque la otra hora y media estuvo platicando, estuvo, sí, en fin, y realmente la densidad del tiempo real es corta, ¿no? Así es. Y es ahí donde intervienen, porque a veces
muchos no quieren también tomar el descanso, terminan una serie y luego quieren hacer la otra repetición o la serie o la ejecución, y entonces no respetan lo que se conoce como procesos de recuperación. Los procesos de recuperación van en función al tiempo de acuerdo a los sistemas energéticos que se estén trabajando. Y entonces si está haciendo un trabajo de fuerza-resistencia, pues ya sabemos a qué sistema corresponde y por lo tanto el tiempo adecuado que corresponda. Y debemos determinar, bueno, ahorita yo lo que quiero es saturarlo o acumularlo, entonces el tiempo de recuperación va a ser nada más para que se recupere al 50%, al 60%, y le vuelvo a meter el ejercicio. Y si yo quiero que se recupere al 80 o 90%, obviamente el tiempo se alarga. Pero si yo quiero que nada más se recupere al 30% y vuelva, porque mi objetivo está muy claro para ese tipo de recuperación. Entonces, ese sería el sistema de recuperaciones. Yo creo que, perdón, Rogelio, aquí valdría la pena comentarle al público qué es el volumen, qué es la intensidad, ¿no? Sí, yo creo que lo comentamos después de la pausa, Mike, y ahorita ya también te tomamos para que todas las dudas, preguntas que tú tienes y que seguramente vas a coincidir con el auditorio, pues se expresen para que sean respondidas. Entonces, regresando, tocamos para que se explique qué es volumen, qué es intensidad. Claro que sí, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos aquí a su programa CECIDE, en sintonía con tu salud. Agradecemos a Aspid Pharma por permitirnos, con su patrocinio, llegar todos los jueves hasta ustedes. Estamos aquí en Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Regresamos. TCS New York City Marathon. The largest marathon in the world, with more than 51,000 runners making their way through the 5 boroughs, each one with a different story to tell. I'm from Portugal. I'm very happy to run here in New York Marathon. This year we're going to celebrate what makes New York City great. And I'm running because I want to show and prove that anybody can do anything. We are incredibly excited to be a part of New York City and the fabric of this community. It's fun to come to New York City and just see everything and to be along that course and hear the support. And we're out here to encourage some kids to stay active and be healthy. He'll be racing his 26th and final career marathon here on Sunday. Regresamos aquí a su programa CECIDE, en sintonía con tu salud, con esta plática muy interesante. Y pues a uno como atleta nos llegan muchas preguntas que a veces tememos hacerlas al entrenador o a nuestro manager por cuestión de que a veces no sentimos que no debemos de preguntar y solamente ejecutar el ejercicio, estar siempre disciplinado, pero si uno no tiene esa comunicación con los entrenadores, entonces difícilmente se va a llegar a un resultado óptimo. A los expertos, a usted, licenciado Tobar, que es experto en entrenamiento, cuando uno de sus atletas tiene digamos esa iniciación en el entrenamiento que viene de una recesión anterior por ya sea lesión o que se ha iniciado en el deporte, ¿cuál sería el proceso a llevar desde el nivel de la homeostasis, que es el equilibrio del cuerpo, hasta llevarlo al cansancio, que ese es finalmente el resultado que buscamos cuando entrenamos a alguien, ¿no? Llevarlo al extremo para después traer un medio de recuperación. Pero obviamente es una línea tan delgada que puede llegar incluso al estrés, el estrés causar otro tipo de afección a la fisionomía del ser humano y pues también llevarlos incluso a la muerte súbita. ¿Cómo podemos ir desmenuzando todo ese proceso? Bueno, mira, de manera personal yo lo que tendría que hacer es, cuando un chico me llega y me dice, profe, ya está listo, ya estoy listo para entrenar,
ya pasó mi lesión, ¿ok? Pero yo debo de confirmar que realmente sea eso, ¿no? Porque hay muchos chavos que por la inquietud de querer entrenar, todavía no se recuperan al 100% y empiezan a entrenar. Entonces, para nosotros como entrenadores, los metemos sin darnos cuenta realmente si es cierto o no. Entonces, lo primero que hay que hacer es checar con el médico que efectivamente sí haya sido así y que la lesión haya pasado. Número 2, empezar con una carga de trabajo moderada, ¿sí? Para que el organismo se vaya adaptando nuevamente al trabajo fuerte, y posteriormente, conforme yo voy observando ese avance del joven, se va incrementando la carga. Pero para eso tenemos test físicos, ¿sí? Yo tendré que aplicar un test donde me permita saber la capacidad ahora con que me llega, por ejemplo, en fuerza de brazos, ¿no? Y a partir de eso, entonces, yo valoraré y haré mi periodización de el volumen y la intensidad. Ahora, ¿qué es el volumen? Voy a ser muy explícito, porque a veces hay compañeros que se meten a definiciones muy complejas, cuando realmente pues hay que entender que la gente que nos ve y nos escucha, pues apenas está empezando dentro del entrenamiento, y hay gente experimentada que ya lo sabe, ¿no? Entonces, el volumen es la cantidad de ejercicio que hace una persona. Puede ser parcial entre cada ejercicio, y el volumen total que se da al final de tu sesión de entrenamiento. Y la intensidad es, vamos a decir así, la calidad con la que tú haces el ejercicio y el tiempo o la velocidad con que tú lo haces. Yo te puedo decir, a ver, hazme 10 lagartijas, pero las vas a hacer, por decirlo, al 25%. Entonces, un ritmo lento, ¿no? Por decirlo. Pero si yo ya veo que el joven ya está más avanzado, le voy a exigir que me lo haga un 80%. Y si veo que mi competidor está ya casi llegando al término de un periodo de preparación, le voy a exigir al 100%. Entonces, esa es la diferencia entre volumen e intensidad. La pregunta va enfocada básicamente en aquel aspecto en el cual muchos entrenadores se enfocan demasiado en lo técnico. Sí, está bien, porque precisamente eso te va a llevar al resultado que estás buscando, pero ¿qué hay acerca de todo el proceso que se tiene que llevar antes de llegar a ese entrenamiento de alto rendimiento, en el cual a muchos entrenadores se les olvida la edad? Si tiene alguna complicación como de alguna enfermedad degenerativa, como es previo, si fue paciente de cáncer o diabetes, o si está en pleno uso de su anatomía, ¿no? Y de verdad que creo que se les van en muchas evaluaciones previas para descifrar y generar todo ese entrenamiento que se debe ejecutar, ¿no? Desafortunadamente yo he visto en algunos dojos o gimnasios que niños de 8, 10 años están haciendo ejercicio y actividad igual que una persona de 18, 20, 30 años. Y eso pues desafortunadamente les va a causar una lesión, un desgaste, que cuando lleguen a una máxima competición, pues desafortunadamente ya su carrera va a estar muy limitada. Fíjate, ahorita has comentado dos cosas muy interesantes. Uno, la edad. Cuando hablamos de la edad tenemos que considerar diferentes tipos de edad. Así es. Y para eso se hacen obviamente estudios. Lo que pasa es que a veces más bien se tiene pensado en ganar, y si se habla, por ejemplo, desgraciadamente del fútbol, si se lesiona uno, pues hay 100 que quieren entrar. Claro. Si hay 1000 que quieren entrar, 1000 que quieren ocupar, si se lastima uno, pues ya vendrá otro y otro y otro. Normalmente no es todo, ya también sabemos que hay entrenadores muy preparados con maestría e incluso doctorado que ya están en estas áreas, pero lo que quiero comentar es que la gente sepa que hay diferentes edades. Ahorita solamente voy a mencionar la edad cronológica y la edad biológica, aunque también está la edad de desarrollo
físico, ¿no? Que esa es otra cuestión. Y cada una debe de ser considerada para poder dosificar de manera adecuada el ejercicio. Entonces, decimos cronológica, bueno, pues es parte del tiempo que tiene desde que nace hasta el momento en que se considera, es decir, si tiene un mes de nacido, 1 año, 2, 3, 15. La edad biológica está asociada al organismo, a la parte biológica del organismo, y la otra edad es en base a la experiencia y función del deporte. Puede llegar un jovencito de 11 años por primera vez al fútbol con grandes cualidades físico-atléticas, pero su edad de desarrollo deportivo es menor que quien empezó a los 8 años, y obviamente esto se tiene que considerar, ¿no? En fin, la otra parte que comentabas, efectivamente, de por sí hay una gama de nivel de estrés en la forma que se está viviendo actualmente, y hay que considerar que el estrés no es más que una respuesta a ciertos estímulos, pero también hay 2 maneras para saber manejar el estrés, y eso se tiene que considerar, que es el eustrés y es el diestrés. Si yo nada más digo que tiene estrés, que está estresado, pues sí, está estresado, pero ¿en qué área está? ¿Y cómo lo está impactando? Para que yo, profesional de la salud, le pueda ayudar, para que tú o él, profesionales del ejercicio, también puedan dosificar el ejercicio. Pero para esto se hacen test, y es aquí donde volvemos otra vez, trabajo integrado. Bien, entonces, punto número 1, ya se comentó que para entrenar hay que tener una carga de trabajo, que hay que tener algunas series de evaluaciones, como lo acabas de comentar y preguntar. Se tiene que hay un proceso metodológico a través de microciclos, macrociclos u otra definición dependiendo del formato, ¿no? De entrenamiento, porque ahora ya hay mucho, el ATR, el tradicional, de bloques, campanas, en fin, que sería todo un espectáculo poderlo platicar, y por qué no lo vamos a ir tocando. Claro, sí. Ahorita en este momento estamos hablando del tipo convencional, ¿no? Pero ya depende del deporte y la frecuencia con que se tengan los eventos competitivos aquí, por ejemplo, ya hablamos de volumen, intensidad, ya dijimos que la densidad es el tiempo real que se está entrenando, que no es solamente llegar a las 4 y me voy a las 8 y dije que estuve 4 horas entrenando, cuando a lo mejor fueron 2 horas, o a lo mejor entrené 3 horas y media hora de recuperación y se saturó el cuerpo y el cuerpo no puede recuperarse. Bueno, ya aplicaste tu carga de trabajo. ¿Qué recomendaciones tú, con tus grupos tanto de artes marciales como de otros deportes, qué recomendaciones les haces para el siguiente día o la siguiente sesión? Porque habrá unos que entrenen diario y otros cada tercer día, ¿no? Bueno, como ya habíamos comentado, número 1, dormir, si se puede, sus 8 horas, y si no, por lo menos 7, ¿no? La otra, un buen baño relajante que le permita al joven o al entrenado tener una cierta recuperación dentro de su ejercicio, y entre cada ejercicio realizar ejercicios de flexibilidad y elasticidad para que el cuerpo recupere su fatiga a la cual fue sometida en ese momento. Y posteriormente podemos aplicar ciertos medios de recuperación, como un masaje, a lo mejor meterme un ratito a la alberca, dependiendo de el proceso en el que se encuentre el joven. Y bueno, si no hay esa posibilidad, pues aplicar algunas técnicas de relajación, ¿no? Para que se pueda recuperar. Bien, voy a tocar un poquito esto del entrenamiento. Esto de la carga se da en todos los deportes, y obviamente cada especialista en su deporte sabrá cómo dosificarlo, pero para que el auditorio tenga una idea, por ejemplo, en básquetbol va a decir, ¿sabes qué? Vas a hacer 100 tiros. De esos 100 tiros, pues los que puedas meter. Claro.
Eso que nos está hablando es una gran cantidad de tiros, estamos hablando de un alto volumen. La precisión con que se haga el tiro la podríamos considerar intensidad, a menos que algún especialista en entrenamiento de básquetbol nos diga que estoy equivocado o que ya hay nuevas tendencias. Pero ahora, ¿sabes qué? Vas a hacer 15 tiros de 3 puntos y tienes que meter 10 en tanto tiempo. Entonces estamos hablando de una cantidad de tiros, estamos hablando de una precisión y además en un tiempo determinado. Entonces ahí ya se conjuga esto de volumen e intensidad. Pero si después de eso vas a hacer una actividad dinámica, como por ejemplo trotar, hacer unos pases, que a lo mejor mi tema principal es el tiro, entonces ahí estaría en una recuperación parcial. Pero si lo pongo a caminar, ya estoy en una recuperación total, pero de tipo primaria, porque después va a tener que volver a hacer el tiro. Claro. En voleibol sería lo mismo, en pesas, pues por lógico se entiende más lo que es intensidad y volumen, ¿no? Vas a hacer 100 repeticiones al 60% de tu fuerza máxima, bueno, pues ya en rehabilitación. Entonces esto es lo que conjuga. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de recuperación básicos, naturales? Es, primero, puedes entrenar todo lo que quieras. Si no comes, si no te hidratas, ahí hay un problema. Y es un problema muy serio, porque primero ni vas a alcanzar el logro deportivo que quieres, ni vas a tener la salud ideal que se debería. Y porque, bueno, para nosotros como CECIDE este sería el segundo, el primero es otro, que es mucho más importante y es vital, pero para la población en general decimos que tiene que acostumbrarse a la... ¿Y por qué comento esto de la nutrición? El niño se levanta, el joven, que es finalmente el que a mí me preocupa a todos los seres humanos, ¿no? Por eso trabajamos, pero bueno, el que es mi enfoque en este momento es el joven. Se levanta temprano, medio quiere desayunar o no desayuna, porque no tiene hambre, está cansado, no ha descansado bien, y ahorita vamos a tocar así de manera breve, porque no ha descansado bien. Entonces, medio desayuna, se va a la escuela, en la escuela tiene un desgaste muy alto de energía, porque la actividad cerebral tiene una exigencia de desgaste energético muy alto, altísimo. Ya los estudios que se han realizado, incluso el trabajo que tenemos junto con algunos investigadores del Politécnico, que se llama la bioquímica del cerebro, está demostrado que durante la actividad académica desgastan. Entonces, el joven se levantó medio cansado, no tenía hambre, medio desayunó, se echó un licuado, algo rápido, ¿por qué no? Llega a la escuela, tiene esa exigencia, luego tiene un lunch, a lo mejor bueno, a lo mejor regular y a lo mejor malo, pero terminando las clases, tiene inmediatamente que irse a entrenar. Y esto incluso incluye aquí a las instituciones que están comprometidas escuela con entrenamiento, es lo mismo. Medio que les dan 1 hora para que coman, ¿qué pueden comer si van a entrenar? Y eso sí comen. Y eso sí comen. ¿Y qué comen? Y hablando incluso del cenar, ¿no? Que creo las clases terminan a las 2, 3 de la tarde y los muchachos tienen que estar a las 4 entrenando, la mayoría. Entonces, hay una congruencia entre deportista y estudio, y qué bueno porque se ahorran el tiempo de traslados, ya tienen la comida, pero a veces hay incongruencias en los horarios. Desafortunadamente, no lo han podido equilibrar para que fuera más, pero dejando esa parte oficial, vámonos con los padres de familia. Los padres de familia llegan por el hijo, come en el carro, come algo porque tu entrenamiento es a las 3, hablando de fútbol, básquetbol. No comen, entonces la parte más importante, que es la nutrición, no la están cumpliendo. Y les empiezan a meter elementos químicos, y los empiezan a dañar y empiezan a decir, pues es que se sintió bien, sí, pero no está comiendo, no está nutriendo de manera adecuada. Ahora, van a entrenar, tienen un desgaste bastante intensivo. El organismo y el sistema energético, que llegan a casa cuando estos jóvenes han terminado su día. ¿Qué llegan a hacer? Pues a comer todo lo que encuentren, todo lo que les den. Entonces sobresaturan al organismo.
¿Quién en esas condiciones se va a poder ir a acostar y a dormir bien? Se podrán acostar, pero no van a descansar. El descanso es muy importante. Están acostados y aparentemente están ya durmiendo, pero el organismo no está en esas condiciones y al otro día se levantan cansados y no tienen hambre. ¿Por qué? Pues porque no pudieron digerir adecuadamente los nutrientes. Estamos hablando solamente de un elemento bien importante, que es la nutrición. Ahora, si no tomaron agua, pues peor. Y si sustituyeron el agua por electrolitos en cantidades inadecuadas, pues van a tener problemas renales en un futuro, ¿no? Entonces, todo esto es parte importante de la recuperación. ¿Y de qué va a depender? Pues ni modo que el entrenador llegue, acabas de comer, te voy a poner otro entrenamiento, es complicado. También, ¿qué hacen los papás? Ni modo que ya no lo lleven a entrenar. Entonces, es cuestión de organización. Si el joven empieza a desayunar muy bien, almuerza, come adecuado o lo necesario para poder ir a entrenar, cuando llegue cenará de manera adecuada, justa, y ya tendrá. Entonces, ese es uno de los medios. Entonces, punto número 1, nutrición. Punto número 2, descanso. Y así ya podríamos ir induciendo otros medios. Conclusión de lo que estoy comentando, a reserva de otro comentario, otra pregunta que tengas, Mike, es que para poder entrenar necesitamos del descanso y tiene que ser programado. Y este programa va en función a las necesidades de la persona y se le orienta. Entonces, de ahí es importante que se dosifique lo mejor posible, que se dé la mejor orientación para esta recuperación básica y que el joven pueda rendir no solamente en el entrenamiento, sino académicamente. Entonces, es una gama de situaciones, pero si cada uno empieza a hacer su trabajo, como ya lo hemos hecho, ya lo hemos comentado en otros programas, CECIDE, ahora ya los entrenadores, por ejemplo, muchos entrenadores de natación del Seguro Social, de las mismas artes marciales, del atletismo, la Asociación del Distrito Federal de Atletismo, ya tiene muchos tiempos de estar, los estamos apoyando, básquetbol, ya empiezan a tener, muchos ya saben cómo, lo único que los vamos es adecuando su forma, otros no sabían que tenían que hacer esta programación y cómo lo van haciendo. Hablamos con los padres si son muy jóvenes, los orientamos y empiezan a tener cambios y por lo tanto empiezan a haber mejoras en los deportistas. Pues yo creo que vamos, continuamos con las preguntas, nos van a quedar unos 5-8 minutos de programa y a todo esto, Mike, ¿alguna pregunta, alguna duda, Eduardo? Sí, Tobar, fíjate que a lo que tú comentabas yo quisiera complementarlo con la labor del entrenador. Si efectivamente, no es nuestra responsabilidad directa como tal el saber si el joven comió o no comió, yo creo que va más allá de llegar, dar mi entrenamiento y retirarme. Es conocer más a tu alumno, ¿no? Y en esa parte de conocer al alumno está, antes de iniciar tu entrenamiento, decirle, oye, comieron esto, ¿qué comiste, no? Y bueno, ahí podremos detectar si efectivamente está bien alimentado o no se alimentó, porque muchas veces como entrenador le dice, oye, esfuérzate y da más y hazlo más fuerte, pero ¿cómo le podemos exigir a un joven que no ha comido, ¿no? O que, como dicen, nada más de la escuela a su lugar de entrenamiento, pues se comió una torta o se comió una quesadilla o como le llamamos normalmente una guajolota, ¿no? Entonces, sí, efectivamente no es parte primordial del entrenador, pero forma parte de la responsabilidad, si tú quieres, secundaria, de saber cómo llega mi alumno, mi entrenado, a la sesión de entrenamiento, ¿no? Yo creo que sería la primaria, precisamente la pregunta iba enfocada para concientizar tanto al entrenador como al deportista o atleta
pero también a los padres, porque no solamente el resultado final es responsabilidad del entrenador o del fisioterapeuta o del psicólogo del deporte o del mismo deportista, sino volvemos a lo mismo. Yo creo que debemos de tener un equipo multidisciplinario que cada uno vaya realizando la función conforme a su experiencia, ¿no? Que no podemos estar improvisando, por ejemplo, los entrenadores, hacerlo todo, porque obviamente tendríamos el conocimiento o la noción, pero finalmente no sabremos aplicarlo. Y básicamente conocer, hacer una estructura acerca del deportista o del atleta, ya sea para competiciones de alto rendimiento o deporte recreativo, también es importante ir desmenuzando todo ese proceso que lleva desde casa, qué es lo que come, cuándo come, cuáles son sus actividades libres, porque eso también genera mucho énfasis en el resultado final, porque no sabemos si se relaja lo suficiente, si tiene un estrés en demasía que le puede llevar incluso a lo que hemos platicado en otros programas del síndrome de Burnet, que es algo bien importante y a veces pues se nos pasa de largo, ¿no? Y fíjate, aquí es importante también, y yo lo he recalcado, he tratado de ser congruente con lo que decimos. Obviamente me preguntaban, bueno, ¿y son periodistas? No somos periodistas. Debería de haber alguien de comunicación que nos ayudara para hacer un mejor programa. Lo que hacemos es venir a transmitir información que es válida, es actual, es importante y necesaria para que se pueda hacer el ejercicio. Claro. Aquí lo que sí quiero hacer énfasis es que al ser congruente es, si yo digo que se hagan evaluaciones, porque yo hago evaluaciones. Yo me hago evaluaciones. Ya comentaba en algún programa que gracias a ese hábito, costumbre de hacer, de repente, fui a principio de año como siempre, me hice mi evaluación, mis estudios completos como año y de repente una pequeña anomalía cardíaca. Que si yo no hubiera tenido por costumbre eso, ahorita no sé en qué condiciones estaría. Entonces es válido porque además la edad… Claro, te lo va exigiendo. Lo va exigiendo, ¿no? Cada vez más. Entonces, si yo lo hago en mi persona, lo puedo hacer a los demás, pero además no es hacerlo, sino saberlo interpretar y saber darle un uso. Claro. A veces llegan las evaluaciones, la información médica, lo tienen y no saben qué hacer con él, o no le dan importancia, o no se lee, y esto es a lo que yo le llamo un proceso administrativo de la información de salud y de las condiciones de la persona, que por cierto ya vamos a tener un curso y voy a empezar a mencionar de los cursos que vamos a aperturar a partir del 2018 y que los vamos a estar dando a conocer tanto en el área de Facebook como a través de este medio. Y también el curso que es innovador a través de programa de televisión, que es una clínica que vas a desarrollar y que tiene que ver con estos. Pero uno es eso, es decir, ya le hicieron, ¿qué elementos tengo yo que considerar como entrenador o como preparador físico o como instructor? ¿Qué elementos tengo que considerar? ¿Cómo los tengo que acomodar para saber? Y entonces conozco a la persona, pero conozco al grupo, porque si soy de básquetbol yo trabajo con un grupo difícilmente. Pero eso me va a permitir saber la condición individual y dosificar de manera grupal, porque yo finalmente voy a trabajar de manera grupal con su especificidad para cada persona. Eso es administrar. Y lo tengo que hacer. Si no hay de antecedente un examen médico, pues ya hay un problemita en el que pudiera estarse. El otro curso que vamos a tener precisamente es la metodología y el proceso y seguimiento desde que una persona sale del hospital hasta llevarlo al alto rendimiento. Y cuando hablamos del alto rendimiento, estamos hablando no solamente del deporte, sino el alto rendimiento en su vida, en su desarrollo profesional. Afortunadamente en la Ciudad de México ya hay muchas actividades que involucran a las personas con discapacidad, pero a veces los involucran para puestos o trabajos muy X, donde la persona no desarrolla todo su potencial, ni está en las condiciones de desarrollarlo. Aquí lo que buscamos es eso. Ese va a ser otro curso que es del hospital al alto rendimiento, la administración de manera adecuada de la información del estado de salud y condición física de la persona. Tenemos también un curso de nanotecnología,
para básicamente fisioterapeutas y personal de salud, pero también tenemos otra versión para entrenadores. Y bueno, todo esto va a ir trabajándose. Y además, pues la nueva buena es que el 5º encuentro de fisioterapia deportiva se va a hacer con la 6ª Clínica Internacional de la Federación de Parálisis Cerebral y posiblemente la primera del Comité Paralímpico Mexicano. Entonces, va a ser muy interesante que estos 2 o 3 congresos se realicen y va a ser magnífico. Ya en poco tendremos la plática con Copame y con la Federación para saber en qué momento se va a desarrollar. Pues agradezco tu participación, Eduardo, ya prácticamente gracias. Se nos está acabando el tiempo, espero que la gente haya quedado muy agradecida y le guste la información. Y la verdad, pues despide el programa y unas últimas palabras, mi buen Mike. Pues bien, queremos finalizar agradeciendo nuevamente todo el respaldo de la licenciada Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, por habernos otorgado los pases para que nuestro auditorio haya podido presenciar estos eventos de clase mundial, el Mundial de Powerlifting y Swimming, que se desarrollaron en la Ciudad de México con gran expectativa y por supuesto poniendo bien en alto la organización en México, porque realmente ha sido un éxito. Y pues bueno, agradeciendo a la presencia del licenciado Eduardo Tobar, especialista en en entrenamiento deportivo. Como siempre, el doctor Rogelio Aguilar Viveros, a nombre de CECIDE, Michael Huracán de Revolución. Mañana no se pierdan nuestro programa. Sí, mañana que no se lo pierdan, viernes. Viernes de 3 a 4. Vamos a tener invitados de Querétaro, va a estar muy muy interesante porque nos traen un proyecto de verdad, de conciencia humana bien específico. Es un proyecto anti-bullying, pero lo estamos fusionando con los deportes de combate. Y de verdad que esto va a revolucionar tanto el deporte adaptado como el convencional. Porque aparte vamos a generar nueva conciencia y exactamente, más bien va a impactar, tiene que impactar de una manera adecuada en la sociedad y en la cultura que se debe de vivir contra el bullying y otros beneficios en relación a la salud. Pues si no hay otro, pues muchas gracias, nos vemos el próximo jueves con otro tema y el viernes, Mike, contigo, y el viernes pues seguiremos trabajando en seguiremos labor, trabajando y pues respondiendo todas las dudas que se generen en los programas. Bueno, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias por todo tu apoyo, y también a Luis Soto, que también ha sido importante para que este programa se pueda dar con los patrocinios. Claro, así es. Aunque hasta parezca que nada más está sentado, no, sí anda movido todo el día. Pues agradecemos mucho, nos vemos el próximo jueves en punto de las 12 del día, aquí en CECIDE, en sintonía con tu salud, por supuesto por Sportiva TV, más cerca de tu deporte favorito. Hasta el próximo jueves.